Hola a todos, bienvenidos a Marvel Sin Filtro, bienvenidos a la review del capítulo 4 de Loki. Una review que, como siempre solemos decir al principio, es una review que hacemos sin editar, o sea, en bruto. Y quizás con este capítulo 4, más que nunca tiene sentido que lo hagamos así, porque queremos que lo que os vayamos a contar de este capítulo, nuestra impresión, salga sin un guión medido, premeditado, con una duración corta. Por esto quizás este capítulo pues a lo mejor se nos vaya 2 horas a una, bueno, a lo mejor se queda tan solo en 15 minutos, no lo sabemos. Pero sí queremos contaros un poco porque nos ha dejado realmente boquiabiertos y ha sido un capítulo realmente espectacular. Un capítulo de que podíamos hablar desde el minuto 1 hasta el último, de todo lo que hemos podido ver, lo que hemos podido disfrutar. Montón de detalles, y yo creo que la serie ha tomado un rumbo, al igual que el evento que hemos visto en el episodio, ha tomado un rumbo estratosférico. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en decir que ha sido el mejor capítulo que hemos visto de Loki, pero no solo de la serie, estamos ya hablando de todas las series que hemos visto de Marvel Studios en Disney Plus, y que yo creo que está incluso hasta el nivel de las películas que hemos visto de fase 4, explorando un tema que realmente daría para muchísimas películas y que, bueno, pues sin duda alguna está a un nivel como el que hemos visto en Endgame. Quizá a lo mejor no esté pasando, pero realmente el sentimiento es ese, y eso que han pasado varios días desde que he visto el episodio 4, y realmente estoy emocionado porque se están hablando de cosas muy importantes, ¿no? Estamos hablando del multiverso, de líneas en el tiempo, realidades alternativas, y esto realmente me parece súper apetecible. Es un tema que me parece súper rico y que lo están tratando en Marvel Studios muy bien. Decimos que es el mejor capítulo, yo me cuesta creerlo porque yo creo que nos quedan 2 capítulos y esos 2 también tienen que ser todavía mejores aún, así lo esperamos. Pero bueno, quizá con este cuarto, por muy mal que lo hagan en los 2 siguientes, nos ha dejado un buen sabor de boca y hemos quedado realmente, te lo digo, desde el principio a final, sorprendidos, ¿no? Y más aún con esa escena postcrédito, que yo creo que en la propia Marvel, no solamente Marvel Spain, sino creo que Marvel Studios ha estado insistiendo en que nos quedáramos a la escena postcrédito porque tenía mucho sentido, porque claro, nos quedábamos con una cara de tontos que nos teníamos que haber grabado todos la reacción viéndonos este capítulo 4, porque ha sido flipante. O sea, no sabemos muy bien cómo contarlos y hemos visto que en otros canales incluso han empezado a contarlo del revés, otros desde el principio. Yo creo que lo mejor es contar cosas desde el principio, ¿no? Porque una de las cosas que nos ha gustado mucho en este capítulo 4 es un ritmo trepidante que contrasta con el del episodio 3, que dijimos que era un capítulo un poco lento, un poco de transición. Yo creo que ahora sí que coge un poco de sentido porque era un momento en el que tendríamos que ver, pues no sé, conocer más un poco la interacción entre los 2 Lokis, que era necesaria para lo que hemos podido ver en este inicio de capítulo, que ha sido realmente espectacular. Lo que primero nos muestran, y es incluso antes de que salga el título de Loki, es el origen de Sylvie, y nos hemos quedado alucinados. Y es que realmente nos han mostrado cómo cuando empezamos este capítulo nos tomamos un poco a broma ese proceso de Loki al ser fichado por la TVA, cuando ahora vemos cómo es el mismo proceso que sigue a Sylvie, y de lo gracioso y cómico que nos parecía con Loki a lo terrorífico y un poco siniestro que parecía con Sylvie, ¿no? Y nos están dando una versión de la TVA que desde luego ya nos han ido adelantando, yo creo, en otros episodios, lo llevamos diciendo también en todas las reviews, que esta TVA pues tiene algo oscuro. Y de hecho el papel de Rabona pues también lleva unos capítulos en el que estamos diciendo que aquí parece que hay todo encerrado. De hecho el propio Loki lo dice casi en el primer episodio, ¿no? Que todo esto huele un poco a trampa, ¿no? Y hemos podido ver a esa Sylvie y el por qué se ha convertido en una variante, y nos deja totalmente alucinados, porque ¿cómo una niña puede ser una amenaza para la TVA? Bueno, yo creo que todavía se han explicado varias cosas, incluso el propio capítulo, incluso la propia Sylvie da a entender que el hecho de que una mujer, o que digamos se encarnase una diosa del caos, la diosa del engaño, pues quizá era algo que no estaba previsto en esa sagrada línea temporal, y eso fue ese motivo más que suficiente como para que fuera detenida por los agentes de la TVA. Es lo que da a entender, pero aún así vemos que en el final del capítulo Sylvie insiste a Rabona que por qué, qué evento, o cómo lo llaman ellos, qué evento en el Nexo produjo que fueran a por ella. Y bueno, Rabona contesta como que no se acuerda, un poco para fastidiarla, pero realmente sí que tiene que haber un motivo. No sé si nos lo explicará o no en la serie, si se quedará en el aire, pero realmente el papel de Sylvie a mí me ha dejado impresionado, me ha encantado. Me gustaría que este personaje continuase. Lamentablemente, y por cierta lógica, yo creo que ese personaje no sé si va a sobrevivir a la serie. Esto no tengo ninguna prueba en absoluto, simplemente es mi impresión. Es un tan buen personaje
lo que está haciendo, lo que está produciendo entre ambos Lokis es algo tan brutal y tan grande que me temo mucho que no puede existir más allá de esta serie. Y suena así triste, pero es lo único que se me ocurre. Vemos a esa Sylvie que escapa de niña, la actriz infantil me parece increíble, o sea, muestra una inocencia, pero al mismo tiempo una rapidez mental, una agilidad, cómo escapa, cómo coge la Time Path, cómo huye, cómo nos cuenta que ha estado huyendo durante toda su infancia, buscando hasta que al final descubre que en esos sitios donde hay apocalipsis puede estar más tranquila y puede evitar esos eventos en el nexo que la detectan y que van a por ella. Me ha parecido una historia realmente espectacular, ¿no? Y bueno, haciendo un poco de énfasis, ¿por qué esa niña? Bueno, es cierto que quizá sea la única versión en esa sagrada línea temporal, o eso que los guardianes del tiempo prevén para esa sagrada línea del tiempo, no cabe una mujer Loki o una diosa del engaño, del caos, mujer. Esto mola, porque esto es como que quizá la convierta en la más poderosa, o como estábamos viendo en toda la serie, en la versión más superior de Loki. Así que bueno, realmente sí que se confirma que es una versión de Loki. De hecho, muchos pensarán, bueno, pues esta niña era peligrosa, ¿por qué cuando no nació fueron a por ella? Bueno, yo creo aquí me quiero aventurar. Esto es lo que hace que luego estos vídeos sean muy largos, porque vamos a tantos detalles, entramos a tantas cositas pequeñitas que al final esto se alarga. Yo creo que en cierto modo es porque, por un lado, se habla de que el género de Loki es fluido, es decir, que a lo mejor no se sabe muy bien qué género tiene. Y entonces quizá en el momento en el que estaba hablando de las Walquirias y que está luchando y que la Walquiria y tal, a lo mejor está en ese momento identificándose con un género, el femenino, y en ese momento es cuando saltan las alarmas porque se ha convertido en una diosa de las mentiras, una diosa del caos y por lo tanto algo que no debería ser permitido y que van a por ella. Es la única explicación que damos ahora nosotros, pero yo creo que tiene que haber algo más. Realmente el inicio es brutal y esto que todavía no hemos visto en los títulos de Loki. Luego, pues después de ver el título de Loki, nos vemos justo la acción retomándose en donde lo dejó el capítulo 3. Y eso también nos ha dejado bastante entusiasmados porque, bueno, estamos viendo esa relación entre estos dos Lokis que está produciendo unos cambios muy importantes en ambos y sobre todo en el personaje de Tom Hiddleston, en el Loki original. Porque estamos viendo que Loki se está enamorando, se está convirtiendo en... Cae un poco, pues ve lo que Sylvie ha vivido, le cuenta la historia y siente, no sé, es un poco difícil de explicar, porque yo creo que ni el propio Loki sabe explicarlo. Está sucediendo algo tan increíblemente inusual que quizá Loki pueda encontrar el amor. Quizá incluso todavía más increíble todavía es que dos dioses del caos o dos dioses de la mentira, personajes que a lo mejor no tendrían que sentir lo que es el amor, ambos se enamoren y que creen un cambio tan brutal en el nexo que sirva de escapatoria. Es justamente este suceso es lo que permite que se les detecte y que Mobius y B15 vayan a por ellos y lo rescaten. O sea, es espectacular. Además, en ese momento en que vamos de fondo como el apocalipsis se acerca hacia ellos, como la destrucción les rodea, pero hay una calma a su alrededor, como ellos van evolucionando y cómo se van sintiendo el uno más cerca del otro. A mí me ha gustado un montón, ahí es donde el personaje de Sylvie me está gustando, es donde me gustaría ver este personaje, porque es un personaje que ha vivido mucho, aunque no nos lo cuenten, pero da a entender que es un personaje superviviente en todo momento y que realmente pues el odio que tiene a la TVA pues más que justificado y que obviamente este otro Loki la admira y que es quizá, se ven como iguales, como su igual. Y es quizá, bueno, una cosa muy rara. Y de hecho luego en la conversación que veremos más adelante entre Loki y Mobius profundizan estas sensaciones, que es un diálogo que para mí me parece genial, pero luego lo hablaremos más adelante. Detalles súper buenos, son salvados por la TVA, pero son obviamente hechos prisioneros. Detalles buenísimos, como pues Sylvie pues la ponen como 4 o 5 soldados, mientras que a Loki le ponen un par de ellos y eso le parece ofensivo. Le parece un poco insultante que a él no le dediquen tanta seguridad como a la propia Sylvie, ¿no? Y aquí es cuando empieza un muy inteligente guión. Yo no soy especialista en guiones y a lo mejor alguien que tiene más experiencia en esto de los guiones pues a lo mejor saca fallos, pero a mí me ha parecido un guión muy inteligente como
sabíamos, bueno, ya se desveló en el episodio 3 que los agentes de la TVA son variantes, ¿no? Y esto es una cosa que es una sorpresa, porque todo el mundo pensaba que los agentes de la TVA no saben muy bien el origen, pero que eran como creados o elegidos o de alguna manera seleccionados, pero que como que, digamos, estaban encomendados a esta misión sin saber muy bien su origen, su procedencia. Pues ahora lo sabemos, ¿no? Es un origen bastante siniestro, porque las variantes no deberían existir, pero estas variantes sí que existen, pero además lo peor de todo es que sus recuerdos son borrados, y eso es como algo bastante malvado, ¿no? Bastante villanesco, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el caso es que vemos como aquí Loki empieza a plantear esa semilla de la duda. Probablemente Sylvie está haciendo lo mismo por su parte, y realmente es un juego muy bueno, porque además está genial planteado. Los diálogos nuevamente entre Mobius y Loki son muy buenos. O sea, es como vemos como Mobius sabe poner en jaque a Loki. Además, ese ejemplo es buenísimo. Mientras que Loki juega a las damas, yo estoy jugando al ajedrez contigo. Es que es buenísimo ese símil que lanza Mobius. Y realmente, a veces que intenta Loki siempre en ese juego intentar quedar por encima, pero que no lo consigue. En plan de, no, espera, no te voy a contar lo que yo sé, porque si no tal, y hasta que no esté yo a salvo, yo te voy a contar, no te voy a decir nada. Y es el momento en donde vemos realmente que es un momento que ahí yo creo que el actor Tom Hiddleston lo hace muy bien. Es pues cuando le cuentan que Sylvie ha sido, eliminada, erradicada. Pues vemos como por mucho que lo intente, Loki no es capaz de disimular ese palo que recibe. O sea, debe ser tal el golpe que recibe dentro de él, que por mucho que intente mostrar una máscara fría de que a mí no me pasa nada, no lo consigue. El propio Mobius se da cuenta, ¿no? Y mira que intenta balbucear palabras y decir, bueno, es parte de mi plan, bueno, es prescindible. Vemos cómo intenta jugar a ese doble juego de, no, yo estoy aliado con Sylvie, pero es un peón y no sé qué, tal. Y el propio Mobius ya le pilla, y además es que es un momento en el que se habla de, por Dios, no dice, no me extraña que esto haya generado un cambio tan brutal en el Nexo. Este evento en el Nexo ha sido tan brutal, porque efectivamente, ¿cómo podemos esperar que un dios del caos, un semidios, como le llaman ellos? Además, también la referencia súper buena que le dice Mobius a B15. Hemos tratado con Chris, con titanes, esto refiriéndose obviamente a toda la estirpe de los titanes, de Thanos y lo que veremos probablemente en Eternos, con vampiros, una referencia muy buena que esperemos ver, que es yo creo que la primera vez que se hace referencia a vampiros en el universo cinematográfico de Marvel, este universo cinematográfico moderno. Es decir, es cierto que tenemos películas de Blade, son de Marvel Studios, no se sabe todavía muy bien si son canon o no son canon, pero es cierto que desde que se estrenó Iron Man hasta ahora no se sabía nada de los vampiros, sabiendo que hay un proyecto de Blade que está confirmado y que tiene hasta el actor escogido y todo. O sea, que se supone, yo no sé si ahora mismo es una película o una serie. Por unos lados se oye como serie, otras veces como película, creo que es más bien película. Pero sí es una cosa que además en los cómics, los vampiros durante una temporada fueron protagonistas. Cada X tiempo aparecen en los cómics de Marvel y siempre tiene una saga bastante, bueno, mejores o peores. Y es hora en el que también el UCM pues nos cuente que hay vampiros. Pues estos semidioses, estos semidioses del caos, como lo llaman, ahí es donde estamos viendo quizá la verdadera esencia de por qué los Loki están siendo capturados o, digamos, sus variantes están siendo eliminadas. Tan solo aquellas, o sea, quizá probablemente, y esto es ya avanzando un poco lo que veremos más adelante, está claro que la Sagrada Línea del Tiempo es una Sagrada Línea del Tiempo un tanto con trampa. ¿A quién le interesa esta Sagrada Línea del Tiempo? Y lo que se quiere es evitar, digamos, lo que es el estado natural del multiverso, el caos. Es decir, creemos que el momento en el que se esté creando este multiverso es como algo que estalla en un caos, que es muy difícil de mantener un orden, y que los guardianes del tiempo, la TVA, o quién sabe quién está detrás de tanto los guardianes del tiempo y de la TVA, pretende tener esto controlado. Y quizá en esta ecuación lo único que es difícil de controlar son los Lokis, dioses del caos. Así que por eso quizá entendamos el por qué van cazando a variantes de Loki. Quizás de los personajes que
que sean más problemáticos y vayan a por ellos. Podéis pensar, ¿y por qué no ha ido por Loki antes? Pues cierto es, podrían haber ido por Loki antes, pero quizás es en el momento en el que a lo mejor se dan cuenta de que tenga el potencial y digamos que el Loki que tenemos oficial no haya quizá desarrollado un potencial de convertirse en una amenaza para la sagrada línea del tiempo hasta que coge el cubo cósmico, que quizás sea un poco la explicación de por qué ahora van a por él. Sylvie, a lo mejor por tan solo ser hecho de ser la primera Loki femenina, ya se convierta en una amenaza y veremos un poco la historia de los otros Lokis que nos pueden contar en los últimos capítulos, que quedan solo 2, que ya queda muy poquito. Bueno, aquí la verdad que es disfrutable, ya digo, este episodio ha sido de minuto 1 hasta el último, sin descanso, los hemos disfrutado muy bien. Hemos visto un cameo importante, el de Lady Sif. Se sabía que habría un cameo. Sabemos que la veremos en la 4ª entrega de Thor. Un personaje que a mí me encanta. El personaje de Sif me gusta en los cómics. Me gusta mucho cómo ha salido en el UCM. Y la verdad es que me gusta un montón. De hecho, la vimos en Agentes de S.H.I.E.L.D., que molaba esos cameos. Y la verdad es que nos gustaría verla bastante más. De hecho, es una historia que además creo que también está reflejada en los cómics, ese evento. Y no sé si en un momento determinado también se nombró en el cine. Pero vamos, es cierto que en la mitología nórdica Loki corta el pelo a Sif y esto la genera una historia muy tal, muy esto. Creo que Thor obliga a Loki a buscar, bueno, es una historia un poco larga y creo que eso en los cómics se ha visto reflejado y con mayores consecuencias, así que está muy bien visto este pequeño homenaje a esta historia y que sirva como una especie como de bucle en el tiempo para castigar a Loki y tenerlo ahí torturándolo a fuego lento para que se ablande y que consiga contar lo que la TVA quiere. Aquí es donde vemos cómo Loki consigue plantar la semilla de la duda. Una semilla de la duda que también parece que ya está plantada en la cabeza de B15. No quizá porque Sylvie le haya dicho nada, sino en el momento en el que la posee y en el que usa los poderes de Encantadora sobre B15, pues quizá active en su cerebro algo. Pero en Mobius esa semilla de duda quizá germine gracias a que hay pequeños detalles que eso ya se han comentado mucho y nosotros no lo hemos llegado a comentar, pero es cierto que en cierto capítulo, creo que es en el 2, Loki comenta a Mobius que por qué le gustan las motos de agua, ¿no? Y eso es un detalle muy importante porque a nadie nos pasó desapercibido, pero a un detalle un poco menor que no dijimos nada, sobre todo porque todavía no se sabía nada. Ahora sí cobra esa importancia ese detalle, porque esto da a entender que los agentes de la TVA sí pueden llegar a tener reminiscencias de algún recuerdo anterior que no saben muy bien de dónde procede y que se queda transformado a lo mejor en gustos o particularidades que ellos mismos ni siquiera entienden. Y ahora sí, entonces todo esto unido hace que Mobius se plantee muchas cosas. Obviamente no hemos hablado de Ravonna, pero Ravonna Renslayer, la juez, tiene mucha importancia en este capítulo y nos ha sorprendido porque la veíamos como muy, pues, una juez, sí, dura, inflexible, pero que molaba y que incluso hasta podíamos pensar que era buena. Y hemos visto su peor aspecto, la hemos visto como la encargada de capturar a Sylvie y de, bueno, pues intentar impartir justicia a una variante tan inocente como Sylvie y que no, vamos, y no tenía miedo. Y además la vemos cómo se tiene que enfrentar a los guardianes del tiempo y cómo los teme, o teme algo detrás de estos guardianes, algo teme y algo oculta, y empiezan a hacer cosas muy extrañas. De hecho, bueno, pues, cuando Mobius quiere interrogar a, creo que era C20, que es la gente de la TVA que Sylvie consigue sacar la información de los guardias del tiempo, donde se encuentran escondidos, pues la liquidan. Y vemos luego ya en la propia Time Path de Ravonna, que hace un cambiazo Mobius, pues que realmente no es que haya enloquecido, sino que esa gente de la TVA también descubre la verdad, que son variantes o que tenían una vida anterior a ser agentes de la TVA y que está pasando, y que obviamente eso pues la obliga a ser destruida. O sea, la verdad es que hay un momento de revelaciones que es una situación que dices, madre mía, cómo va la cosa. Vemos como ya Mobius de alguna manera intenta buscar la ayuda de Loki, y por otro lado vemos a B15 que quiere hablar con Sylvie para que le cuente realmente si lo que ella tiene en su cabeza pues es real o no. Todo está servido, todo está muy bien para un desenlace que realmente nos ha sorprendido, y eso que cuando vas viendo que todas las piezas dices, bien, ya todo va bien y todo te encaja, nos han dejado, bueno, boquiabiertos porque
Una de las cosas que no podíamos esperar, o sea, a mí me ha sorprendido bastante. Sí que, bueno, llega un momento que sí, que en el instante justo que antes de que ocurra ya sabes que va a ocurrir, pero no pensábamos que Mobius fuera desintegrado. Yo cuando lo he visto digo, Dios. He de reconocer que lo decía en la primera review, o no sé qué vídeo lo dije, el actor Owen Wilson no es de mis favoritos. Muy pocas películas de él me han gustado, e incluso ni siquiera cuando está en su faceta cómica me parece un cómico divertido, un actor cómico divertido. Pero aquí he de reconocer que ha estado soberbio, increíble. Que probablemente sea un buen actor y que depende del director, pues lo haga mejor o peor, brille más o brille menos. El caso es que aquí Owen Wilson ha brillado, pero vamos, de forma espectacular. En cada diálogo con Loki ha sido un deleite escuchar a los dos. Que podríamos estar, yo creo que toda la serie de Loki, escuchando a estos dos personajes interactuar y estaríamos encantados con los episodios, aunque no ocurriera nada más. Y que se le ve interesado y que quiere descubrir la verdad, y cuando ya parece que lo va a hacer, nos lo mata. Yo me quedé con una cara de no puede ser. O sea, me he quedado flipado, o sea, me quedé diciendo, ostras, esto pinta muy mal, pero pinta muy mal, muy mal, muy mal. O sea, ya vemos allá como Rabona directamente está mostrando su lado más oscuro y que es implacable y que cualquier cosa por mantener la sagrada línea de tiempo lo va a hacer. Y eso en la conversación que tiene con el propio Mobius lo deja claro y meridiano. Le importa Mobius, pero también le importa su misión de la sagrada línea del tiempo. Ya sabemos qué ha ganado sobre qué. Bueno, ahí la verdad es que estaba todo espectacular. Rabona se queda con los dos Lokis y son llevados ante los Guardianes del Tiempo, que nosotros pensábamos que no los íbamos a ver, y sí los hemos visto en este episodio. Una presentación que me ha gustado un montón. Y bueno, pues ahí también nos han descuadrado bastante cuando se ve a estos guardianes un tanto... ¿Cómo decirlo? Son como... En vez de... No representaban como seres como muy sabios y como con sus palabras muy bien medidas. Al contrario, como se dejan llevar bastante por pasiones bajas, como o sea, uno empieza a decir, vosotros sois una variante, como muy rabiosos, como enfadados, como ¿qué está pasando, no? Bueno, pues ahí es cuando tenemos la sorpresa y vemos que es cierto que B15 había desaparecido y obviamente pues en algún momento tendría que reaparecer. Ahí es donde reaparece y da la oportunidad a que los dos Lokis puedan defenderse y atacar a los guardianes del tiempo. Una situación que ha molado mucho porque hemos podido ver a Rabona también luchando contra ellos. Y en un momento determinado pues vemos cómo consiguen finalmente, creo que es Sylvie, lanzar su espada. Eso es una especie como de espada daga o una espada corta de grandes dimensiones que consigue lanzar y parece que mata a uno de los guardianes del tiempo. Y nuestra sorpresa es descubrir que los guardianes del tiempo son robots, son androides mecanizados. Es espectacular. O sea, yo cuando esto ha sucedido, ha estado muy bien y de hecho, bueno, si viendo pues muchos vídeos es una clara alusión, por ejemplo, a que alguien está detrás moviendo los hilos. Y como dicen muchos, por ejemplo, es un homenaje al Mago de Oz, ¿no? Cuando se descubre que el Mago de Oz no existe y que detrás del Mago de Oz había, pues, ya sabes quién. Pues aquí pasa algo muy parecido. De repente vemos que estos guardianes del tiempo no son realmente los guardianes del tiempo. La pregunta es, ¿no son estos guardianes del tiempo porque ellos son más listos y están en otro sitio y siguen existiendo? Hay que recordar que los cómics sí que existen. Pero a mí me da la sensación que en el UCM estos personajes no van a existir y que alguien está detrás de estos personajes. La duda es quién. Bueno, pues tenemos un candidato perfecto. Ese candidato tiene 4 letras, empieza por K y termina por G, así que tenemos el nombre de Kang. Kang el Conquistador tendría toda la pinta de ser quien esté orquestando todo esto. Kang es un personaje que en los cómics siempre está preocupado porque la línea del tiempo discurra de una manera que a él le convenga para conseguir ser el señor del tiempo, ¿no? Y por eso todas las interacciones que tiene. Bueno, de hecho es un personaje muy complejo, no hemos hecho ningún especial sobre él, pero este personaje incluso tiene varias... bueno, es un personaje que se ha evolucionado durante mucho tiempo a lo largo de los cómics de muchas maneras. Se reveló como Kang, pero luego de repente se convirtió también en Immortus, es decir, que existe pues más versiones del propio Kang, en las que unas son incluso más villanos o más héroes según en qué
en qué cómic o qué versión estemos hablando. Quizá a lo mejor no estemos hablando de Kang, sino quizá estemos hablando de Immortus, o que nos presenten todavía un enemigo todavía misterioso que no nos lo presenten y que a lo mejor pues tengamos que esperar un poco más a su presentación. Hay que recordar que el personaje de Kang sí que se ha confirmado que estará en la tercera entrega de Ant-Man and the Wasp. De hecho, se le presupone no antagonista, pero que iba a estar ahí. El actor está confirmado. Y ya decíamos en el vídeo previo a que Loki se emitiera que es muy extraño que se confirme un actor tan rápido cuando la película de Ant-Man and the Wasp es de las últimas en esta fase 4. O sea, que nos queda bastante. Probablemente hasta 2022 no veamos esa película. Entonces, ¿por qué tenemos un actor ya confirmado tan rápido? Pues todos sospechamos que es que probablemente a Kang nos lo presenten ya. No sé si nos presentarán a Kang como el culpable de todo esto, el gran villano. De hecho, es que tenía todo el sentido del mundo porque Kang y Rabona en los cómics, bueno, pues Rabona es el interés amoroso de Kang. Y podían estar colaborando los dos y que Rabona, pues, ese analista favorito, pues a lo mejor sea Kang. Y ese analista favorito no solamente sea analista, sino que también sea quien está detrás de todo esto. Rabona parece que sabe mucho más de lo que parece. Esperemos que nos lo cuenten. Ya quedan 2 capítulos, quedan muy pocos, o sea que en breve sabremos si existe algo o no. Y realmente, bueno, pues bueno, hay teorías de que a lo mejor pueda ser un Loki. Quizá el Loki más superior de todos, el Loki más viejo de todos, podría estar detrás de esta línea del tiempo y sea él el encargado. Pero a mí no me cuadra porque, como dice Sylvie, ellos son los dioses del caos y no creo que haya un Loki que le interese. Aunque controle la línea del tiempo, no creo que le interese pues esa línea. Yo creo que hasta el propio Loki se autosabotearía a sí mismo, como en la conversación que tienen, que están acostumbrados a perder y a veces de forma humillante. Es que ese diálogo me parece buenísimo. Es que la verdad es que los diálogos de Loki son muy brillantes, los de Sylvie también y los de Mobius también. Pues yo creo que hasta el propio Loki se sabotearía a sí mismo si consiguiera controlar la saga línea del tiempo y algo haría para que acabara pues creando el caos, ¿no? Porque yo creo que es la misión que tiene Loki, es el dios del caos, de la mentira, del engaño, pues lo que tiene que hacer es eso. Así que no queremos que sea un Loki el que esté detrás de todo esto, pero bueno, habrá que esperar y ver qué es lo que nos cuentan. La sorpresa es que cuando vemos que los Guardianes del Tiempo no son quien parece ser, no sabemos quién está detrás de ellos, vemos que es el momento en el que Sylvie y Loki, pues es el momento emotivo, el gran momento. Y es el momento en el que vemos cómo Loki destapa su corazón y es cuando vemos que realmente va a expresar lo que creemos es el amor que siente hacia Sylvie. En el momento en que esto empieza a suceder, yo creo que más de uno, no es que ser muy listo, estamos diciendo, hostias, esto tiene muchas consecuencias, esto no va a ser tan sencillo. De hecho, yo digo, algo tiene que pasar. No sé qué va a pasar, pero algo tiene que pasar. De hecho, me parecía muy raro, yo creo que era imposible que estos dos personajes lleguen a declarar su amor. Algo tenía que pasar. Porque es que si llega a pasar, pues ya sabemos, es un brutal cambio en el Nexo, va a ser un evento en el Nexo tan brutal que probablemente ocasione un caos desenfrenado a través de todo el multiverso. Lo que no esperaba, bueno, estaban ahí hablando, Sylvie se hace un poco la tonta, el otro... Y aquí, bueno, vamos a comentar antes de seguir avanzando. Es una cosa que probablemente los amantes de los cómics quizá critiquen, ¿no? Porque dirán, es que esto no es Loki, Loki no es así en los cómics. Y es cierto, hay que darle la razón. Pero yo creo que en un momento determinado el UCM está haciendo unas buenas adaptaciones de los personajes de los cómics, pero que toman un camino muy distinto. Ni el Thor del UCM es el Thor de los cómics, ni el Loki del UCM es el Loki de los cómics. Y yo creo que este Loki es un Loki que es más entendible por el público. Y es que además es cierto que hay que entender que un medio como el cómic y un medio como el cine no son equivalentes. En el cómic siempre pues tenemos una capacidad como más... podemos, digamos, como ser más pacientes o dar más tiempo a los cómics para que nos cuenten más cosas y poder profundizar de una forma distinta que en el cine. En el cine todo es mucho más rápido. El papel que está haciendo Tom Hiddleston con Loki es mucho más interesante, mucho más rico que el que podemos ver en los cómics. En los cómics siempre vemos que Loki es el mal, hace siempre cosas malas, es malvado, aunque no es de los, aunque tenga ya la categoría de villano carismático y nos encante y nos guste, y al final acaba haciendo cosas buenas o cosas medio buenas.
sigue siendo alguien que es malvado. O sea, no vamos a ver a Loki enamorado nunca en los cómics. Probablemente nunca lo veamos enamorado en los cómics. Pero en un UCM sí. Y no me parece para nada un error. Que es lo que muchos fans de los cómics dirán. Es que esto no es posible. Es que Loki nunca se enamoraría de nadie. Cierto, en los cómics. Pues estamos hablando de las películas. Esto enriquece mucho y hace que la gente empatice con el personaje. Y que haga que, pues, que sea atractivo ver las películas y las series de estos personajes. Porque si clavásemos las historias de los cómics en las películas, no mucha gente sería capaz de entenderlo, comprenderlo, o que le guste simplemente, o incluso de tener la paciencia para seguir estas historias, ¿no? Porque a veces los personajes de los cómics tienen un desarrollo muy distinto al del cine, y ya está, no vamos a decir si mejor o peor. Y este desarrollo que han hecho es muy bueno, o sea, es los momentos en los que ves a Loki, el actor, interpretando cómo está enamorado de Sylvie, cómo quiere expresarlo y que algo grande va a pasar. Ha sido un momento muy, muy, muy bueno que solamente ha sido superado cuando vemos que Loki es desintegrado. Yo en ese momento me he quedado... ¿What? ¿Qué pasa aquí? Yo pensaba que era Sylvie la que iban a desintegrar. O sea, en un momento determinado pensaba que pues, estaba cantado. Es que además plano, contra plano, plano, contra plano. En un momento determinado es que Rabona iba a despertar y iba a cargarse a uno de los dos, a Sylvie, pero no a Loki. Lo único que obviamente estas cosas, o sea, somos ya perros viejos y bueno, no lo digo yo, sino en general todos los espectadores. Yo creo que cuando hemos visto que Loki, muy pocos yo creo que se han quedado con la sorpresa de se lo han cargado, porque hemos pensado que si se cargan a Loki, algo de trampa tiene que haber. Y es lo que hemos podido ver en la escena postcrédito, porque el capítulo ya no tiene mucho más, o sea, se queda ahí, en esa situación, con Rabona eliminando a Loki, desintegrando a Loki, terminando con esa variante y dejándonos con un ¿what? Y claro, ahí termina el capítulo, pero ya Marvel España, Marvel Studios se han encargado de decirnos que quedásemos a la escena post-crédito. Y la escena post-crédito también nos han dejado pues con la boca desencajada. O sea, realmente yo yo sabía, algo tiene que pasar. Loki no tiene que estar muerto, o esto tiene que ser de alguna manera una acción que se tiene que echar para atrás, o tiene que haber algo. Bueno, la escena postcrédito nos ha dejado alucinados cuando vemos que Loki despierta. No sabemos muy bien en qué sitio está. Parece una especie como Nueva York destruida, o parece un sitio donde está todo destruido. Y vemos ni más ni menos que otros Lokis que le dicen que si quiere sobrevivir, que no está muerto, pero si no quiere estarlo, que se una a ellos y que tienen que pasar muchas cosas. Bien, pues estos Lokis que vemos han dado mucho de qué hablar, porque también era esperable y hasta la fecha no habíamos visto más que la versión de Sylvie como variante de Loki, aunque habíamos visto otras fugazmente, no habíamos visto interactuar con otras y por fin tenemos más versiones de Loki. Tenemos ni más ni menos que el Boss Full Loki, así es, aparece en créditos. Tenemos el Classic Loki, el Kid Loki y el Crocodile Loki. No sé si aparece así o no sé si pone Alligator Loki, no sé. No, ahí no recuerdo muy bien los títulos de crédito. Todos ellos tienen bastante miga, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar con el más sencillito, el Kid Loki. Kid Loki era uno de los personajes que esperábamos ver porque es un personaje que existe en los cómics, ¿vale? Hay que recordar que en los cómics no son variantes de otras realidades alternativas, sino es Loki reencarnado. Es en la misma línea temporal. Loki tiene varios reencarnaciones, una de ellas es en forma de mujer, Lady Sif, que además es una especie como de híbrido entre, Lady Loki, que es un híbrido entre Lady Sif y Loki, así es como se reencarna, porque ahí hay una especie de complicación que luego te explican y demás, pero bueno. Tenemos luego a Lady Loki le pasa cierta cosa y aparece la siguiente reencarnación, que es Kid Loki, un personaje que además en el propio cómic acaba, digamos, de una manera convirtiéndose en una entidad completamente distinta, y de hecho tenemos ya a un Loki y a un Kid Loki, ¿no? Y bueno, si leéis los cómics actuales, Kid Loki tiene un poco las horas contadas, pero no queremos decir nada más. Así que era un personaje que esperábamos, ¿no? Así que un poco más. Este Kid Loki aparece en un momento determinado después de Asedio, en el que Loki nuevamente se encarga de evitar que Asgard sea destruida. Para ello sacrificará su vida, pero nuevamente reencarnado, Thor lo encuentra y hemos visto que además este Loki en los cómics ha tenido un camino en el cual no ha ido directamente a un camino malvado, sino todo lo contrario, pero aún así es un personaje que también tiene muchos matices. Y es un personaje que además se ha desarrollado mucho durante ese tomo tan agotado que está en cómics, que es ese recopilatorio de... ¿Cómo es?
Journey into the Mystery, creo que Viaje al Misterio, que es esa cabecera clásica de Marvel Comics que durante mucho tiempo contaba las historias de Thor y de los Asgardianos. Pues ahora pues han hecho una especie como de revival de esa cabecera, y es donde hemos visto ahí cómo la historia de Loki se ha ido contando como un agente de Asgard, ¿no? Ese es uno de ellos. Vamos a por otro que no tiene mucha importancia, porque los créditos figuran como el Classical Loki, el Loki clásico, que nos ha hecho mucha gracia porque lleva el uniforme clásico de Loki en los cómics. Y de nuevo aquí todos estamos de acuerdo en felicitar a Marvel Studios, porque en WandaVision hemos visto a Wanda, Mercurio y la Visión con sus trajes clásicos, los de los cómics, e incluso también en el Halcón y el Soldado de Invierno, el Halcón ha tenido un uniforme que es clavadito al de los cómics, con lo cual aquí, ole, están haciendo esos homenajes a lo que es la fuente original y nos encanta. Y vemos ese Loki viejo. ¿Qué historia tendrá? Bueno, pues probablemente sea un Loki que a lo mejor ha conseguido vivir durante mucho tiempo, quizá haya conseguido ser señor de Asgard a lo mejor, y a lo mejor haya llegado a ser tan viejo por aquello, pero bueno, no sabemos muy bien. Yo creo que el cameo sin más es por mostrarle en su aspecto más viejo, es como el más clásico, el más antiguo. Y tenemos el más extraño, que es el cocodrilo Loki. ¿Qué es esto? What the fuck? Bueno, no hay referencias en los cómics al respecto. Es cierto que Loki pues, ha adoptado muchas formas, y en los cómics ha adoptado alguna. Nunca la de cocodrilo. Sí, por ejemplo, de serpiente. Además, esto en la propia, creo que fue en Ragnarok, lo contaba Thor en un momento determinado. Dice que su hermano le gustaba asustarle convirtiéndose en serpiente y le atacaba como serpiente. Y bueno, pues es cierto que también en la mitología nórdica adopta varios, pero suelen ser como, creo que si no mal recuerdo, como de lobo, una de ellas, y bueno, es así. ¿Por qué un cocodrilo? Bueno, pues yo creo que esto va más en la onda del homenaje a el Thor rana o el Frog Thor. Y es que durante una temporada Thor fue convertido en rana por el propio Loki, y fue una etapa bastante divertida. Bueno, fueron 2 números apenas. Una historia que además creo que, si no me acuerdo mal, era dibujada por Walter Simonson, y creo que era organizada también por el propio Walter Simonson, en el que Thor es hechizado por Loki y tiene que sobrevivir en Central Park junto con una colonia de ranas. Y pasan muchas cosas, tantas cosas que al final, cuando consigue deshacerse el encantamiento y deja un trozo de Mjolnir, el martillo de Thor, en la propia comunidad, una esquirla en la propia comunidad de las ranas, veremos luego como más adelante tendremos una Thor rana, que además entra dentro de una colección, una especie de, no sé si fue colección, fue un tomo en el que podemos ver distintas mascotas del universo de Marvel. Teníamos a esta rana Thor, teníamos a Mandíbulas, teníamos, ahora mismo no me acuerdo más mascotas que había, pero todas las mascotas que había en el universo Marvel pues se juntaron a una cabecera para protagonizar una serie de aventuras. Pues esa Thor rana, pues yo creo que da un guiño. Y bueno, pues intentando buscar una especie de anfibio, bueno, vamos a uno más grande y vamos a buscar un cocodrilo. Yo creo que la versión encantada de Loki, que nos contará a lo mejor su historia, y a lo mejor, pues bueno, pues ahí está. Habrá que pensar qué habrá hecho esa variante de cocodrilo para que haya sido eliminada por la TVA. Y el que quizá nos ha dejado a todos más sorprendidos, pero no sabemos muy bien a quién podría representar, es el Boastful Loki, que Boast es como jactar o jactarse. Boastful es jactancioso, probablemente es el Loki jactancioso. No sé, a mí lo que sí que me ha llamado la atención es que yo creo que la representación, el summum, por eso quizás es como el Loki jactancioso, porque es la culminación de todos los personajes importantes asgardianos. Es quizá Heimdall, Loki, Thor y Odín en uno. Lleva un martillo, así que es como si fuese un Thor. La piel negra podría vincularle con la versión cinematográfica de Heimdall, que tiene piel oscura, la de Idris Elba. Y bueno, pues también se ve como pinta de ser como señor de Asgard. A lo mejor ahí el aspecto, creo que los 2 ojos los tiene, con lo cual a lo mejor ahí la parte de Odín no la tenemos. Lleva un martillo, y ese martillo es cierto que en muchos canales han hecho buenos análisis, y pueden ser referencias a, por un lado, el martillo dorado de Thor, que ha llevado recientemente, después de ser destruido el Mjolnir y perder un brazo el propio Thor, pues le forjan un brazo dorado junto con un martillo dorado, ¿no? Podría ser esa referencia, pero también es muy parecido a la propia maza de adamantina, creo que lleva el propio Hércules. El aspecto es muy parecido, bastante cuadrado, y muchos dicen que podría ser una especie de guiño, porque este personaje, el de Hércules, es rumoreado que podría aparecer quizá en los Eternos,
o quizá más adelante, no se sabe muy bien. Yo creo que sin más es una especie de versión del martillo en esa especie de versión de Loki que es, digamos, todos en uno, ¿no? Todos en uno. Y ahí es donde tenemos a estos Lokis que van a rescatar a este Loki. Y además ya se ha podido ver ya en el tráiler del capítulo 5 en el que veremos ese famoso Bota Loki. Ese personaje que bueno, pues es un tomo que además ha sido publicado ahora mismo aquí en España para que lo leamos. Es una etapa que en ese momento no se publicó, ahora se aprovecha por el tirón de la serie para ser publicado. Pero vamos, es una cosa muy graciosa porque era aprovechar la campaña americana para hacer una especie como de reflejo en los cómics en el que Loki se presenta candidato de Estados Unidos y triunfa como lo hizo Trump. Así que ahí sin más, pero bueno, lo veremos. La cuestión es importante porque, bueno, este sitio es muy... ¿Dónde están? Y es quizá lo que a mí me ha llamado la atención y es las cosas que a mí me molan porque es... Joder, nuevamente adaptar cosas de los cómics, aunque sea a la manera de Marvel Studios, pero que lo hacen de una forma bastante brillante. Todos pensábamos que cuando la TVA usaban sus famosas balas de desintegración es que desintegraban a la gente, que era como, joder, esto es muy fuerte, esto es muy duro, así sin más. Y yo creo que los propios agentes de la TVA eran conscientes de ello, que acababan con esas variantes y que eran destruidas. Pero a lo mejor no eran destruidas y esto nos ha hecho que pensemos que a lo mejor Mobius sigue vivo, por favor. Yo quiero que Mobius continúe en el MCU. Molaría mucho que cuando haya un viaje en el tiempo aparezca Mobius y esté dando la tabarra por ahí. A mí me parecería que Owen Wilson tendría un papel muy bueno. Bien, pues ¿qué ocurre con esta gente que es tocada por esta vara de los agentes de la TVA? Pues que sin duda alguna quizá podrían estar en un lugar llamado el Limbo. Y este es uno de los lugares que más me flipan y me chiflan de Marvel Comics. Porque tan fan como he sido de la Patrulla X, no hay nada más perturbador para un lector joven como me pasó en mi época leer la historia de Magik, es decir, la hermana de Colossus y Yana Rasputin, en una historia, francamente, una miniserie que me dejó estupefacto, cómo se convierte de niña en adulta porque cae prisionera en el Limbo. El Limbo es un lugar fuera del espacio y del tiempo en el que nadie puede salir, ¿vale? Es un lugar en el que, bueno, muchos piensan que es como parte del infierno y que podría estar vinculado en el infierno, pero yo creo que va mucho más allá. De hecho, el Limbo apareció también, por eso me encanta, en la colección de Hulk. A Hulk, el Doctor Extraño decidió, como luego más tarde decidieron los Illuminatis, que es tan la amenaza de Hulk, es tan imparable y tan destructivo, que la única forma es llevarlo a un sitio donde no pueda hacer daño a nadie. Y el Doctor Extraño se le ocurrió la brillante idea de por qué no llevar a Hulk al Limbo. Y estuvo durante mucho tiempo vagando por este reino del Limbo. Incluso el propio Doctor Extraño creo que ha estado durante la temporada vagando por el Limbo. Y es un lugar del cual se supone que salir es muy complicado. Aunque como suele suceder en los cómics, todo eso es reversible y acaban todos saliendo. Y es al final como un sitio de voy y vengo. Pero podría ser que la TVA, esas varas, lo que hacen es llevar a todo aquello que no tiene lugar en la no tiene sitio en la sagrada línea del tiempo, pues se haya llevada al Limbo. Y ahí pues sea un lugar en el que todo, pues el Limbo es un lugar muy extraño, es un lugar en el que además podías viajar entre, pues eso, no dimensiones, porque no... Pero el propio Limbo tenía como... De hecho, ahí viene uno de los poderes de Illyana, que es esos discos teleportadores, que al final acaba yendo de un lado para otro dentro del Limbo, y en el que puedes ver representaciones en el espacio y tiempo condenadas ahí. Y de hecho, por ejemplo, en esa miniserie de Magik, en la que os comentaba de Illyana Rasputin, pues hay una versión de la Patrulla X que queda prisionera en el Limbo y se queda transformada de una forma malvada, ¿no? Y vemos una versión de la Patrulla X que no es la habitual, ¿no? Mucha gente queda como presa en ese lugar y quedan muchas versiones de muchas realidades alternativas como presas ahí. Es una cosa, un concepto muy complicado de explicar, muy chulo a la vez, y Marvel Studios ha tenido los cojones de sacarlo, y espero que sea un Limbo. Ahora nos dirán que no, que... Por ahí dicen que puede ser las realidades eliminadas, ponen los aparatitos, y que estén por ahí. Pero nuevamente, es que esas realidades, cuando son utilizados ese aparatito, a lo mejor van al Limbo. Por eso para mí el único sentido es que sea el Limbo. Y espero que así sea, y que puedan escapar de ahí, que escapar sea complicado, y que todos estos Lokis intenten por lo menos ayudar al Loki de Tom Hiddleston a escapar. Así que impresionante este episodio, o sea, es que quiero decir... Es que podríamos estar hablando aquí 2 horas, 3 horas,
y me parecerían pocas. Un episodio que ya te digo, desde principio a fin lo he disfrutado. Pocas veces podemos decir que eso ocurre con algún capítulo, y en este caso de Loki sí que ha sido. El nivel ha sido tan alto que lo veo súper difícil que los capítulos 5 y 6 lo superen. Si lo superan, yo no sé qué nos van a contar, pero tiene que ser realmente impactante. En este momento de la serie, comparándolo con WandaVision, creo que pueden pasar cosas muy importantes para el universo cinematográfico de Marvel, más de lo que yo en ese momento, ya a lo poco que daba de serie de WandaVision, intuía. Yo en el momento en que ya se desvela el tema de Agatha y lo de la magia, la cosa me pareció más normal y que no iba a tener tanta implicación o tanta repercusión en el universo cinematográfico de Marvel para las siguientes películas. Pero es que lo que puede pasar aquí puede ser el origen de la película Doctor Extraño, que los Lokis acaban desatando el multiverso, y no solamente el multiverso, sino el multiverso de la locura, y que todo esté descontrolado y que les toque a Doctor Extraño, a Loki, y veamos si Wanda hay ayuda o desayuda, todo este entuerto del multiverso. Y yo ya me quedo ahí, bueno, pues flipando. O sea, la presencia de Kang, que también sería una buena revelación. En WandaVision al final no hubo revelación de un gran villano. Todos esperábamos a Mephisto y ni siquiera estaba Chotón o Zotón, que es el dios primigenio del caos que hace que la Bruja Escarlata tenga esa magia del caos tan fuerte y tan potente, y el libro que leía pues obviamente es obra de este ser. No tuvimos una revelación tan importante, la única fue la de Agatha y poco más. Bueno, obviamente que la Bruja Escarlata fuese la Bruja Escarlata, eso sí fue importante, claro, y la Visión Blanca moló, por supuesto. Pero no sé, aquí molaría que viéramos algo como fuera un Kang, y sobre todo ver cuál es el futuro de los Lokis. No me queda muy claro, lo decía al principio de la serie, si Loki iba a sobrevivir a la serie o no. Rumores de segunda temporada parecía que había, o sea, es decir, los autores de la serie decían que podía haber más temporadas. Parecía bastante plausible que Loki se quedase como agente de la TVA, pero tal como están las cosas, es que no creemos que la TVA sobreviva a esta serie. Y lo que me temo, y me da mucha pena, es que la propia Sylvie no sobreviva, porque no creo que dejen que alguien que afecte así a Loki lo mantenga más allá de esta temporada, de esta serie, de esta historia, porque si no sería pues una historia completamente distinta. Y es una lástima, porque este personaje de Sylvie me encantaría. La actriz me ha parecido soberbia, me ha gustado muchísimo, y de hecho tal y como interpreta el personaje y como el personaje es en sí, me parece una lástima que lo perdamos, pero tiene todas las papeletas de que ese personaje puede desaparecer. Esto son cosas mías, no son, entiendo que no son spoilers, tan solo es pues sensaciones y pensamientos que se me ocurren, como supongo que a vosotros también os vendrán a la cabeza. Así que sin más, lo dejamos aquí, no quiero hacer más largo este vídeo. Como siempre, daros las gracias si habéis llegado hasta aquí, hasta el final, que es duro. Dar las gracias a los que llegáis hasta el final y que dejáis comentarios. Hace poco recibí uno de Macalus que me gustó mucho y que se lo agradezco mucho en el fondo, que le gustaba cómo comentaba los vídeos, y mira, te lo agradezco porque el canal no es que tenga mucho movimiento, tampoco sé que todos... No, hay canales que lo hacen muchísimo mejor, que tienen mucha más gracia, mucho más de parpajo, lo hacen de una manera más amena. Yo a veces he hecho unas chapas increíbles y bueno, pues esto es un poco mi hándicap. Pero bueno, si hay alguien que le gusta, pues mira, pues se lo agradezco un montón. Y de hecho, bueno, este vídeo pues no es que se lo dedique a él, sino que un poco este comentario al final va en agradecimiento a su comentario, porque bueno, mira, hace ilusión que a alguien le parezca que le parece interesante lo que digo. Y poco más, como siempre, darle un like al vídeo si os ha gustado, un dislike si no, y como siempre, suscribiros al canal si habéis conocido este canal así por las buenas y habéis llegado hasta el final, pues joder, ya el único esfuerzo que os queda es dar al botón de suscribiros, que no cuesta nada. Y si os suscribéis, pues como siempre, activa la campana de notificaciones para que os vuelva a dar la chapa en el siguiente vídeo. Tan solo quedan dos capítulos de Loki, así que solo quedan 2 chapas más. Así que poquilla cosa más. Como siempre, nuestras redes sociales a vuestra disposición para lo que nos queráis hacernos llegar. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram y correo electrónico, y en breve, a ver si... Bueno, tenemos Telegram, pero tenemos que ponerlo aquí en la edición. Y poca cosa más. 2 capítulos solo quedan. Se nos ha hecho muy corta esta serie, pero muy corta. La semana que viene, bueno, esta semana que viene, no, esta semana, este viernes, Viuda Negra, What If, a la vuelta de la esquina. Tenemos más realidades alternativas. Sin duda alguna, Marvel Studios nos está dando muchas alegrías.
hemos tenido un año en blanco, pero por lo menos este año está siendo un año bastante completito. Y tenía mis dudas si Marvel Studios podría hacer cosas tan buenas después de una fase 1, 2 y 3 tan buenas que digo, ¿cómo lo van a hacer? Pues mira, con WandaVision, con el Soldado de Invierno un poco menos, pero sobre todo con Loki, a mí me están dejando realmente impresionado. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.